Bienvenidos a una nueva entrevista en Editorial Letra Minúscula. Hoy tenemos a Juan Luis Recio. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias. Juan Luis es autor, poeta, un hombre polifacético, polímata, podemos decir, porque tiene muchos saberes. Y voy a leer una pequeña bio y nos va a hablar de su libro, Santiago por detrás, o perdón, Compostela por detrás, que es un título muy sugerente. Juan Luis Recio Díaz de Aguilar, Melilla, 1953, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Se define como bloguero gastronómico. Tiene el blog El Buen Vivir de Juan Luis Recio, crítico de vinos en el XL Semanal, letrista, sociólogo, mensista y poeta. Ha sido editor en las ediciones de La Banda de Moebius y Taller de Sociología, además de experto en comunicación y marketing. Publicó Introducción al Desborde, obra poética de referencia, y ha coescrito Madrid en 20 tragos y Barcelona en 20 coctelerías. A ver si me puede recomendar alguna coctelería ahora buena. Junto con Alberto Gómez Font, fue jefe de protocolo de la Xunta de Galicia en los años 90, época en la que residió en Santiago de Compostela, y escribió gran parte de su nueva obra, Compostela por detrás, que es la obra de la cual vamos a hablar hoy. Os pondré un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis leerla y conocerla, y actualmente vive en A Coruña. Explícanos un poco, Juan Luis, tu experiencia en el mundo editorial, qué habías publicado antes de este poemario. Si es un poemario, lo podemos calificar de poemario, ¿cómo lo calificarías? ¿Qué otros libros has publicado antes de este, Vale, sí, a nivel de experiencia editorial también tengo como editor, ¿no? como Porque a editor? mí siempre Sí. me interesó el mundo de la literatura desde muy niño y de hecho he escrito desde entonces hasta ahora. Y entonces cuando, claro, en la época de Franco, que fue donde yo crecí, donde me formé de joven y tal, pues era más difícil el acceso a información literaria, me refiero incluso, pero ya en el año 76 fundé con un grupo de amigos, un poco organizado por mí, una editorial que se hizo mítica en la época previa de la transición a la movida, digamos, en aquellos años del 76 al 83 aproximadamente, que se llamaba La Banda de Moebius, en la cual publicábamos escritos de todo tipo, tanto poesía como prosa como ensayo, de autores nuevos, desconocidos o que estaban empezando en el mundo de la literatura. En aquella época pues fue muy floreciente, entonces se emergieron muchísimos escritores nuevos que hasta entonces habían estado un poco callados, ¿no? Y también como sociólogo pues participé en ediciones de libros de sociología con el taller de sociología. Y luego a nivel de escribir, pues he escrito siempre, pero hay un poema que publiqué en el año 70 y poco, 78 aproximadamente, que se llama Introducción al Desborde, que ha sido considerado como muy relevante en el sentido de referencia de esa época de transición, de la época del franquismo a la democracia, digamos, ¿no? Y luego también, como has comentado, pues me ha interesado el mundo de la gastronomía, de las bebidas, he tenido una costelería propia, incluso en los años 80, ¿Esto entonces donde en escribí Madrid? en Madrid, sí, en Madrid, en Todo esto Madrid Los estamos hablando en Sastres. Madrid, la editorial en Madrid, todo en Madrid. Sí, todo eso fue en Madrid, sí, O sí, sea, que es tú eres uno de donde, los protagonistas culturales, con muchas otras personas, pero de la movida madrileña. sí, ciertamente, ciertamente. Y también en el sentido de la música, porque también fui letrista de canciones de aquella época, etcétera. O sea, que estuve muy vinculado a la movida y un poco a algunos de los personajes más conocidos de la movida, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco luego el libro este que lo he publicado ahora, pero es también un producto de mucho tiempo, de años de trabajo y de toda una aventura vital importante, ¿no? ¿Por qué escribiste Compostela por detrás? ¿Y por qué se publica ahora? Porque esto se escribió hace tiempo, mucho tiempo. En gran medida sí. O sea, en realidad es una aventura vital que corresponde a varias décadas de mi vida, de mi edad media, digamos, ¿no? De los 40 años aproximadamente hasta los 60. Sobre todo en los 40, pues yo en un momento dado pues quise dar un giro a mi vida. Entonces, por ruptura también con una relación previa, pues entonces quise poner tierra por medio y entonces se me ocurrió la posibilidad de buscar otro tipo de trabajo y entonces se me ofreció una oportunidad muy rara, que es ser jefe de protocolo de la Xunta de Galicia en la época de Fraga Iribarne.
Y entonces yo sin mucho conocimiento sobre protocolo y tal, me pareció una aventura. Galicia la conocía y me gustaba ya de antes, en concreto Santiago, y entonces me fui allí. Entonces seguí escribiendo y entonces seguí escribiendo la aventura que fueron esos 4 años de vida enloquecida, pues era un trabajo continuado y a la vez mucho tiempo de ocio, pero de una forma muy loca y en cualquier ciudad del mundo, con lo cual pues toda esa experiencia la fui recogiendo en muchos escritos, la mayoría poesía y algunos prosa poética, digamos que también está incluido en el libro. Y luego, después de esos 4 años, que es un poco una legislatura, pues volví a Madrid y entonces reflexioné sobre todo lo que había pasado y durante los siguientes años, hasta el año 2000 largo, ¿no? Pues fui redondeando esta obra, ¿no? Y entonces luego el trabajo me absorbió. O sea, era una época en la cual ya estaba directivo de una agencia de comunicación y estaba, entonces dejé postergado este trabajo y entonces al volver ahora a Galicia, en concreto a Coruña, pues dije, tengo pendiente escribir, o sea, editar este libro y lo primero que hice nada más llegar fue buscar la forma de editarlo, cosa que hice primero en papel y ahora que se presenta en formato digital con distintas variaciones. O sea, este libro lleva años un cajón, en realidad, Sí, sí. En realidad no como libro, sino como textos, como textos de todo textos. tipo. Yo he recogido textos en servilletas de bares, como es tradicional escribir en Sí. poesía, etcétera, y de todo tipo. Entonces, de alguna forma, ya ya en este siglo, digamos, en el siglo XXI, lo fui recolectando y poco a poco fui conformándolo como un libro que siempre tenía en la cabeza desde los años 90, pero que no le había conseguido organizar. Tanto es así que ahora, después de editarlo en papel el libro, he encontrado otros poemas de aquella época que me parecieron muy relevantes en la edición digital. Hay dos poemas que no están incluidos en la edición inicial en papel. En la edición en papel. Esto salió con una editorial de Galicia. ¿De dónde es la Sí, editorial? sí, una de mis ilusiones era editarlo en Galicia en una Sí, editorial gallega, entonces lo hice con una editorial Transforma Editores sí. que está en Vigo y que se ha convertido hace poco en una asociación cultural sin ánimo de lucro en la cual yo soy también socio en este momento. Y ahora sale en ebook en Amazon. Ahora sale en ebook en Amazon y la idea también, el libro en papel, pues está prácticamente agotado y Sí, entonces estoy esperando por razones editoriales, a esperar que se agote definitivamente para ofrecerlo también en Amazon en papel, en la versión nueva, más completa, porque viene con otros poemas y además con otras posibilidades digitales, ¿no? Como es el índice interactivo y sobre todo lo que es muy importante en mi caso, que es por mi relación con la movida, la música pop, que es la banda sonora. exacto. Porque Amazon tiene una gran ventaja que es que permite la impresión bajo demanda y eso significa que las ediciones nunca se agotan. Claro. A mí me ha pasado que a veces busco libros de los años 90, por ejemplo, incluso de autores famosos, pero sacaron una tirada, no sé, 5.000, 10.000, se agotó y ya no está. Lo tienes que comprar en librerías de viejo o en bibliotecas, porque es imposible comprar esos libros. En cambio, cuando lo tienes en Amazon se puede imprimir para siempre, digamos, nunca se acaba. Y eso es una gran ventaja. Desde luego que sí, completamente de acuerdo y además tiene otra también importante, que es que se puede corregir y aumentar, ¿no? O sea, lo cual da Exacto, muchas posibilidades y sobre todo la posibilidad de incluir links, que es muy importante y que hay que actualizar muchas veces de continuo porque surgen novedades, otras referencias, entonces sí, es una obra viva a la vez, lo cual me entusiasma. oye, ya que me has mencionado esto de la música, háblanos, porque esto me parece súper interesante, la banda sonora del libro. Tiene como una banda sonora. ¿Cómo se puede ver esta banda sonora? ¿Están enlaces en el libro? Explícanos esto. Sí, la banda sonora está en la edición digital, está con links a la banda sonora completa y también a cada uno de los temas que se van referenciando en el libro, que son de dos tipos. Uno son letras mías, o sea, Sí. letras escritas por mí y convertidas en canciones por músicos, y otras son referencias externas. Por ejemplo, pues cito palabras de amor de Serrat o Romeo y Julieta de Karina, entonces eso tú tienes el link que puedes ir al entender un poco más mi universo y el por qué he incluido esas referencias, porque a veces yo tengo una forma de escribir que es muy propia y muy polisémica, en el sentido de que mis palabras tienen muchos sentidos. Normalmente trato de buscar lo que me parece que es una
de la forma, de las referencias fundamentales para hacer poesía, es de tener las ventanas abiertas para que el lector también pueda buscar otros vínculos que asocien y que generen mayor belleza aún, ¿no? Entonces, la música de mis canciones, la mayor parte están hecha la música por mi hermano Patacho, que es músico desde los años 80. Tenía un grupo que junto con mi otro hermano, que fue muy conocido, que se llamaba Glutamato de Yeye, que tiene algunas canciones muy emblemáticas del inicio de la movida. Y entonces esas letras son las que están escritas en el libro como un poema y luego se pueden oír musicadas por mi hermano normalmente o por otros amigos y cantadas por algunos de los cantantes más importantes de la movida, tanto madrileña como de Vigo, porque hay una canción, por ejemplo, cantada por Julián Hernández de Siniestro Total, otra de Ujú. Germán Copini de Golpes Bajo, que son grupos gallegos. Sí, También muy está José. importantes. Estos grupos son principales. Claro, está José L., por ejemplo, cantando Judy entra en el bar, que es el cantante de Los Enemigos, que es un grupo que todavía sigue actuando y además Sí, con sí, mucho sí. éxito. Y bueno, Iñaki de Glutamato Yeye, que el del bigote que se hizo famoso en los 80 por su bigote estilo nazi, etcétera, aunque ahora Sí, ya sí. ha dejado la canción, pero muchos de ellos, como ves, siguen todavía cantando y algunos, como el caso de Germán, desgraciadamente ya desaparecidos. Entonces, ¿esto está en Spotify? ¿Puede ser? Está en Spotify Open, está la lista completa, primero de las canciones mías con letra mía que están incluidas en el libro y luego con las otras referencias de canciones que son importantes y que están también citadas en el libro o que han servido de inspiración. Por ejemplo, hay una versión de El Arriero, una canción folk famosa de Atahualpa Yupanqui que yo conocí en Argentina por un grupo que allí era muy famoso y todavía sigue siendo mítico, que es Los Divididos. Y entonces, oyendo esa canción, se me ocurrió un poema que titulé en el libro El arriero de Atahualpa, y que es uno de los poemas para mí más relevantes del libro, porque es precisamente mi punto de inflexión que me hizo irme a Galicia, cambiar de Madrid y descubrir un nuevo mundo y nuevos amores y nuevas aventuras y toda una vida nueva que se ha ido consolidando a partir de ese giro en mi vida. Háblanos del título, porque el título es muy sugerente. Compostela por detrás. ¿Cómo surgió y qué significa? ¿Qué explica? Claro. Vale, un amigo me comentó, ¿por qué no lo llamas Santiago por detrás, como tú al principio habías comentado, y precisamente para evitar lo que eso pudiera significar, porque podría ser también el nombre de una persona? Entonces el Sí. título no deja de ser polisémico, o sea, y significa también lo que uno puede pensar a ciertos niveles, pero sobre todo es, mi vida era de jefe de protocolo de la Xunta de Galicia. En el año santo compostelano, en el año 93, fue prácticamente cuando empecé, con lo cual estaba todo el día hablando con señores o gente con sotanas de chaqueta y corbata y súper organizado y en el tema metódico del día a día de aquellos años, ¿no? Entonces, a la vez, yo tenía una vida paralela que era la que llamó Compostela por detrás, que era lo que hacía en mi tiempo libre, en la cual fui conociendo gente, fui conociendo personas, viviendo distintas aventuras, y eso se completó también con los viajes que iba haciendo, pues a cualquier parte del mundo, muchos dentro de Galicia, muchísimos dentro de España, pero también muchos en América, sobre todo en Latinoamérica o en países tan lejanos como Japón. Entonces, todo eso fui descubriéndolo desde el punto de vista formal y oficial, pero a la vez desde el punto de vista un poco canalla, gamberro o de alcohol, incluso de drogas. Es decir, de alguna forma el tema sexo, drogas y rock and roll no coincide exactamente, pero tiene bastante que ver también con el trasfondo del libro y con mucho de lo que se dice y se hace en él. Háblanos de las ciudades, porque aquí se habla de Madrid, ¿no? Bruselas, Osaka, Tánger. Sí, algunas ciudades son referencias de este mundo de Compostela por detrás que conocí en aquel tiempo y otras son importantes en mi recorrido vital, en concreto Madrid sobre todo, y también Tánger, que ha sido importante a mi vuelta después de estar en Compostela, que la he visitado con frecuencia y he creado pues distintas afinidades allí que todavía perduran y que visito de vez en cuando, ¿no? Entonces, precisamente hay dos poemas finales en el libro que son muy largos y son un poco, yo le llamo a veces como mi testamento, porque es una forma de hablar. Se llama uno Gracias mil y el otro Mil perdones. En uno trato de justificarme un poco, en el segundo, por las cosas que yo he podido hacer mal, etcétera, y en el otro dar las gracias por todo lo que he recibido, ¿no? De hecho, habla incluso de Violeta Parra con su famoso poema Gracias a la vida que me ha dado tanto, y entonces yo lo escribo de una forma también muy gamberra, mezclando cosas de alguna forma en mi estilo, en el estilo propio que poco a poco he ido creando y que creo que lo hago a mi manera, sin más, ¿no? Y el tema de la gastronomía. El tema de la gastronomía, yo entiendo que eso también está reflejado. Tú eres un sibarita, digamos,
Bueno, gracias. O sea, ¿cómo lo diría yo? Un gran conocedor de la cocina, no sé, o sea, un crítico gastronómico de primera. Entonces, eso tiene que reflejarse en tu literatura. Sí, se refleja de hecho, aparte de los dos libros que tú has comentado que escribí con Alberto Gómez Font, que también es el que me abrió Tánger precisamente, y él está normalmente yendo muchísimo por allí. Escribimos dos libros, uno sobre costelerías de Madrid, que se titula Madrid en 20 barras, y otro de Barcelona en 20 costelerías, etcétera. Y entonces también había abierto yo una costelería, participé en otras también como asesor, etcétera. Siempre he estado muy vinculado al mundo de los cócteles. De hecho, el siguiente libro que estoy preparando, casi cerrando ahora para sacar durante este mismo año, se llama El celuloide etílico y es cócteles en pantalla grande, es decir, son cócteles que salen en películas, normalmente clásicas, etcétera, hablando sobre este tema. Aparte, mantengo un blog que hago una entrada diaria desde el 1 de septiembre de 2005 sin fallar ni un solo día, Qué se bien. llama El Buen Vivir de Juan Luis Recio, que también está en mi página web propia, juanluisrecio.es, que se puede ver, en el cual a diario hablo de estos temas. He hecho crítica, sigo haciendo crítica de vinos en XL Semanal, que es la revista que viene con el Grupo Vocento, con el ABC Sí, en Madrid o con sí, La sí, Voz de sí. Galicia en Galicia. Y siempre me ha interesado el mundo de la gastronomía y de hecho en el libro hay muchas referencias de bebidas, de cócteles, de comidas, etcétera, que en mi blog lo tengo puesto el arte oculto en el Compostela por detrás, los cócteles ocultos en Compostela por detrás, la gastronomía oculta en Compostela por detrás. Eso se puede encontrar online en la página del Buen Vivir de Juan Luis Recio, en el cual doy pistas y links a las partes del libro en la cual hablo de estos temas, que está muy vinculado, aunque no es el eje principal. El eje principal es puramente poético y emocional y muy vitalista, ¿no? Pero a la vez parte de mi vida muy importante ha sido el mundo de la gastronomía y de las bebidas y los destilados, etcétera, y la cultura que ello conlleva. Eso también periodista digital, puede ser. Sí, sí, es el periodista digital en la cual participo desde hace tiempo, a pesar de que pueda tener connotaciones de algún tipo, pero yo lo hago Bueno, cada completamente uno lo que hace quiero a mi su, manera su y visión y ya está. O sea, sí, una cosa es el medio y otra lo que tú sí, digas, ¿no? yo soy una persona que lea el libro se dará cuenta de cómo pienso realmente y cómo Claro. soy y qué defiendo. Y lo que más defiendo en el mundo es la libertad. Em, ¿Cómo es tu poesía? O sea, ¿qué tipo de poesía se va a encontrar el lector de este libro? Vale, en este libro se va a encontrar una poesía muy próxima y escrita básicamente, hay mucho romance, mucha rima asonante, digamos, ¿no? Pero hay también un soneto completamente bien hecho, hay prosa poética y hay mucho verso libre también, sobre todo, como decía, en Aras de la Libertad, y hay mucha polisemia, es decir, muchas palabras que te van a dejar que pensar diciendo qué ha querido decir este o qué pienso yo sobre lo que ha dicho este y cómo construyo a raíz de esto, que es lo que a mí me gustaría que sucediera y por los comentarios que recibo, etcétera, creo que es lo que se produce. Es decir, que abro muchas puertas y las dejo abiertas. Y abro muchas ventanas en Windows igualmente, ¿no? Y las dejo abiertas para que puedan un poco cada una dar su luz e iluminar un poco a todos y a cada uno. Y entonces yo lo que quisiera es que este libro se disfrutara. Creo que hay versos bellos, que hay versos emocionantes y hay versos duros y todo eso va creando, también hay bastante, aunque no es lo primordial, pero es lo que está de trasfondo, hay mucho amor. Hay mucho amor concreto a una persona concreta y hay mucho amor en general a la humanidad y a los seres humanos y a y a la vida. Entonces, es una poesía ecléctica, podríamos decir, porque hay formas Completamente. clásicas, Mm. formas libres, prosa y poesía, digamos. Completamente, completamente. Es muy abierto y además es un libro que tiene un orden, desde mi punto de vista, que tiene cierta coherencia lógica, pero a la vez es un libro que se puede hojear o se puede empezar por donde quiere. Por eso la edición digital es muy clave, porque así puede uno ir justo en el índice, e incluso por ir directamente a la página que le interesa o la página que le divierte en aquel momento, etcétera, porque cada poema se puede leer de forma independiente, aunque todos juntos, y por eso están en este libro, desde mi perspectiva, forman una unidad. O sea, tiene un orden. ¿Qué orden sería? ¿Podrías desgranarnos un poco de eso? Sí, empiezo, o sea, bueno, empiezo con un pum, digamos, como es Sí. una forma clásica de empezar, que es abrir una puerta, que es con una canción que se llama Los Indios Micmac, que es un poco del final,
pero que es mi declaración de amor, que es lo que de alguna forma cierra el libro y le da sentido al libro, como se ve en el prólogo y en un prólogo antiguo que es del año 96, que se edita ahora, en el cual cuenta detalles concretos de la historia, es decir, que tiene también un interés como documental. Y luego empiezo un poco con lo que contaba al principio, la ruptura con la pareja anterior, con el arriero de Atahualpa y un poco el mundo caótico que me lleva a irme de Madrid y buscar otra gente, otra ciudad y otro mundo distinto, ¿no? Y poco a poco lo que va sucediendo en ese mundo, la gente que encuentro, las personas con las que trato, lo que veo. Por ejemplo, uno de los poemas nuevos se llama Mujeres saliendo de la angustia, que es simplemente un día que estaba yo amaneciendo y viendo de pronto una pequeña ermita cerca de la casa en la que vivía en Santiago, que es la Virgen de la Angustia, y de la cual salían una serie de señoras de misa, me imagino, o algo así. Entonces inmediatamente se me ocurrió un poema, es decir, que el poema también describe la realidad de Santiago y luego describe la realidad de las ciudades que he ido visitando. Por ejemplo, El Niño de Montevideo, pues es un relato, un poema en prosa poética corto, en el cual describe también una situación. Es decir, la parte mía sociológica creo que también es importante. Y al final llega a la vuelta a Madrid, en el cual, acompañado ya de la pareja lograda en mi relación en Compostela, volvemos a Madrid y entonces hay una pues, parte final que le llamo Compostela atrás, que es cuando se regresa a Madrid y se cierra un poco pues, el ciclo que se había iniciado con mi salida de Madrid previo. Muy bien. Quería hablar un poco de las redes sociales, porque tú tienes una presencia muy importante en redes, tienes tu web. Un poco, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? El blog, tienes el blog, nos has comentado. ¿Qué más? ¿Tienes Instagram? ¿Dónde te podemos encontrar en las Sí, redes? la verdad es que tengo perfil por lo menos en 10 o 12 redes sociales distintas y Sí, entonces a nivel de poesía utilizo básicamente Facebook, Instagram y TikTok. sí. Desde hace un par de años una de las cosas que tenía pendiente era digitalizar toda mi obra desde niño y entonces lo voy haciendo a través de un poema diario que publico en estas tres redes, ¿no? Entonces ahí se puede ver cada día un poema nuevo de cualquier época. Le pongo la fecha para que realmente se vea, etcétera, y ahí utilizo un poco una... No estoy a favor del uso de la inteligencia artificial generativa en temas artísticos, porque creo que Ya. los artistas y la creatividad hay que respetarlo y además que no es comparable. O sea, la inteligencia artificial está muy bien para temas científicos o para estadística o por otra serie de razones, pero aquí se utiliza un pequeño reclamo de imagen a través de inteligencia artificial en el cual pues es un reclamo para que se pueda leer mi poema. Entonces escribo un poema diario que transcribo del pasado o a veces lo escribo sobre la marcha o de la noche anterior Sí, y lo puedes ver en cualquier momento en mis redes sociales. Casi todas es arroba Juan Luis Recio. En vale. Instagram, en TikTok y en Facebook y en la mayoría de ellas, ¿no? Vale, o sea, tienes una presencia importante en las redes y ahí te podemos encontrar. Así Sí, es. entonces, próximos proyectos. Nos has hablado de este libro y Sí, próximos proyectos poéticos. ¿Va a haber algo más? sí, o sea, de hecho, ahora estoy con este libro, pero prácticamente cerrándolo ya, y entonces yo Sí, sigo escribiendo, pero siempre poemas cualquiera, o sea, no lo sí. planteo, nunca, salvo Introducción al Deporte, que es un poema largo, único, nunca me he planteado escribir un libro de poesía, sino que por eso he publicado poco, salvo en antologías de distintos poetas y cosas así, porque me era más cómodo, ¿no? Porque no lo enfocaba como libro. Y entonces... Introducción al deporte, me he encontrado con un libro que además he publicado incluso en Estados Unidos, que es bastante conocido, que se llama Culpables por la literatura de Germán Labrador, que habla un poco de la época de la transición, en la cual habla bastante de mi introducción al deporte y eso ha conseguido que vuelva a ciertos niveles a hacerse conocido y de hecho algunos ejemplares que quedaban, que tenía gente por ahí se están vendiendo online, etcétera. Entonces mi proyecto para el año que viene es volver a publicar Introducción al Desborde, pero con una actualización actual. Es decir, 50 años después, llegar al desborde completo. Entonces, eso es después de este libro, para el año que viene, el proyecto que tengo precisamente es este, el de Introducción al Desborde. Introducción al deporte. Visto, ¿De qué es perdón, este libro? ¿De qué es este libro? Introducción al Desborde es un poema largo que Ah, es escribí un poema largo. sí, un poema único que escribí con 24 o 25 Exacto. años. Sí, 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 sí. Y entonces recoge un poco el estilo, digamos, de Aullido de Ginsberg, Howl. Entonces, que es también un poema largo, que dice, empieza, I saw the best mind of my generation destroyed by madness. Entonces, yo hago un poco lo mismo, pero desde la perspectiva
española en la época de la transición más próxima a la época de Franco, que es una época muy conflictiva en muchos sentidos. Entonces creo que se describe bastante bien pues esos tiempos y lo que en aquel momento los jóvenes de entonces vivíamos en aquella época. Y ahora lo quiero ver con esta perspectiva de la paso del tiempo, que he seguido muy al día, porque yo tengo amigos de todas las edades, mayores que yo, pero también muchísimo más jóvenes. Siempre lo he hecho así. Entonces tengo una visión, quizá por mi perfil un poco sociológico, en el sentido de interesarme por distintos aspectos o capas de la sociedad que a veces no son las que corresponden al entorno concreto en el que estoy viviendo. Muy bien. ¿Y qué influencias tiene tu poesía? ¿Qué autores Mm, son para ti fetiche? ¿Qué autores lees? ¿Qué autores te gustan? sí. Vale, leo de todo y la poesía, según estoy viendo ahora precisamente por las digitalizaciones que estoy haciendo de la obra, pues me ha influido muchísima gente, ¿no? O sea, de hecho, en este libro, en Compostela por detrás, hay incluso algunos poemas que son claramente lorquianos, ¿no? Me ha gustado mucho, por ejemplo, un escritor que ahora no es muy conocido, que más bien es poeta, pero más que nada novelista, que es Severo Sarduy, el cubano, escribió una Sí, yo lo obra conozco, sí. para mí emblemática, que es la que me acompaña siempre casi en la mesa de noche, que es Cobra. De hecho, otra de las perspectivas que también se cuenta en el libro y que no descubro nada, yo he sido masón durante muchos años y mi nombre simbólico precisamente era Cobra por la polisemia que esa palabra tiene. Para Sarduí, por ejemplo, quería decir, entre otras cosas, Copenhague, Bruselas, Ámsterdam. Entonces, eso es una influencia para mí importante. Octavio Paz me parece una influencia también muy relevante en mi caso y gente más clásica tipo Walt Whitman, por supuesto también, y todos los españoles del 27 en concreto, porque yo soy muy barroco y Góngora, los clásicos también me fascinan. De hecho, algunos poemas que yo escribo y que algunos de los que hay en este libro también son muy gongorianos. Con Introducción al Desborde tenía unos amigos canarios que eran poetas, Octavio y Antonio Zaya. Octavio creo que vive en Estados Unidos, Antonio Sí, murió hace tiempo, pero tenía mucha relación con Severo Sarduy en los años 70 y yo le dejé un ejemplar de Desborde para que se lo entregaran y se lo entregaron, lo cual me hizo muchísima mucha ilusión ilusión, sí, porque porque está citado en mi libro. es un autor fetiche de esa época. Sí. Es Pero un hoy día autor, no se conoce porque yo el otro día fui a una librería, vi Colibrí, que es otra de las novelas de él, y han sí. reeditado Colibrí y la librera, que era una librería buena, o sea, Ya. no sabía quién era, decía, "Ah, no, no lo conocía", o sea, que Eh, por eso decía antes que no es, ahora no es muy conocido porque ahora hay tanta variedad y ya. tanto ruido también en medio de todo que es difícil discernir el polvo de la paja. Estos autores tuvieron el problema del paso al mundo digital, porque lo que te comentaba antes de que toda su obra prácticamente está agotada. Claro, Está agotada. Es que incluso autores como Umbral, gran parte de la obra de Umbral está agotada. Entonces, no y luego son autores que son pre-internet, digamos. sí, Entonces, no tienen, sí, algunas entrevistas en la tele, en la prensa, pero claro, no tenían redes sociales, no tenían nada de todo ese mundo, no han podido entrar en este mundo y muchos han quedado injustamente como olvidados, por así decirlo. Autores de los 60, 70, 80, incluso 90, como no entraron en este mundo nuevo, mucha obra se ha perdido. Y yo creo que es una gran pérdida todo eso. La verdad es sí. que me entristece mucho que esos autores, las nuevas generaciones ya no los conocen, muchos de ellos. Completamente cierto, salvo honrosas excepciones, la mayoría la verdad es que es difícil conseguir el acceso y entonces Sí, por eso yo siempre cito muchos nombres de personas, de escritores, etcétera, cuando escribo y creo que de alguna forma es como hablaba antes de abrir ventanas o la luz para determinadas cosas, pues creo que el hacer eso ayuda también a que los lectores o la gente aficionada a la lectura, pues que se abra también a conocer cosas que no han perdido su valor, sino ni su vigencia de que incluso la tienen más que nunca. más que nunca, sí, son grandes Mm, autores. En muchos sentidos, sí. Un consejo para jóvenes, nos ven muchas personas que están empezando a escribir, que nunca han publicado, que tienen miedo de publicar. A veces me escribe mucha gente de Roberto, la poesía nadie lee poesía, ¿por qué escribir poesía? ¿Qué les dirías a todos estos jóvenes autores? Sí, bueno, hay un consejo básico que es no te escribas poesía para ganar dinero, porque eso es casi imposible. Entonces, pero por supuesto la poesía es algo que se lleva dentro y que es algo que tienes que dejar salir, que no tienes más remedio, por lo menos en mi caso. O sea, es una exigencia vital el escribir.
Luego está el tema de difundir la poesía. Entonces hay muchas formas de hacerlo. O sea, por ejemplo, en TikTok ahora hay muchos poetas jóvenes que están leyendo sus poemas directamente en un vídeo en TikTok, lo cual me parece fabuloso. Entonces, en el sentido de que se puede comercializar de otra forma incluso, pero que no es lo principal comercializar, sino difundir y compartir y comentar conjuntamente. Eso es lo fundamental. Por eso TikTok es un buen referente para el tema de la poesía, aunque eso, dicho pues, para muchas personas les parece una blasfemia, pero en realidad yo estoy convencido de ello y lo pongo como un ejemplo. O sea, hay muchas formas, hay puntos de encuentro, hay foros digitales o presenciales, hay formas de hacer y también se puede autopublicar y se puede publicar en editoriales que están abiertas a ello. O sea, hay muchas editoriales que son a lo mejor minoritarias, pero que están publicando continuamente gente nueva. También hay que encontrarlos y crear una propia red de contactos, etcétera. O sea, yo creo que si uno quiere empujar en este mundo, pues tiene también que darse a conocer poco a poco, pero hoy día es más fácil que nunca. Antes era muchísimo más difícil. Yo Sí, todavía ahora conservo cartas de la gente que me escribía por correo en los años 70 porque quería publicar su primer libro. Entonces, eso hoy día no es necesario hacerlo así, sino que hay otras formas y sobre todo creo que darse a conocer es importante para que pueda llegar a oírse lo que tú quieres decir, que es lo importante, tus contenidos. Pero hay muchas plataformas, muchas formas distintas de hacer lo posible hoy día más que nunca. sí, sí. Yo estoy muy sorprendido, por ejemplo, del éxito de Elvira Sastre, de Por ejemplo. Freds. Es increíble, o sea, llenan estadios. Mm. O sea, eso de que la poesía está muerta, está más viva que nunca los jóvenes. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además que se está viendo, lo estoy viviendo y me apasiona además ese hecho. Entonces yo la verdad es que siempre he estado muy al día. Entonces yo me he digitalizado con todo. Dejé de comprar periódicos hace muchos años y compraba primero las versiones digitales de los periódicos y luego directamente las suscripciones online a los periódicos y lo mismo con los libros. Yo la mayoría de los libros ahora los llevo en el iPad, por decirlo de alguna Sí, forma, ¿no? sí. Porque me parece la mejor forma de hacerlo, aunque hay algunos libros, joyas que vale la pena tener o que son del pasado, pero hoy día, por supuesto, aunque hay gente joven que vuelve a decir que el libro es el libro en el sentido como este, ¿no? O sea, Sí, este libro sí. en papel, pues también existe la posibilidad de que lo importante es lo que se dice y no el continente en el cual va. Bueno, Juan Luis, gracias. Gracias por esta entrevista. Me ha parecido súper interesante, un gran contenido para nuestro canal. Vamos a poner en la descripción de este vídeo el enlace a tu libro. Espero que todas las personas interesadas en esta temática, en este género, lo puedan conocer y te deseo muchísimo éxito con esta obra y tus próximos proyectos. Pues muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias, gracias a todos vosotros y no olvidéis vuestro sueño de vivir vuestro sueño de ser escritores. Hasta una próxima ocasión.